Pues aquí estamos, pasamos ya directamente a la zona mixta, van pasando los minutos y queremos aprovecharlos bien para poder charlar, para poder sacarle también más jugo a todo lo que nos ha comentado Roberto en el sermón de esta mañana. Y la verdad es que me encanta poderme acercar a las cartas a las iglesias desde una perspectiva tan personal. Y además agradezco algo, porque seguro la gran mayoría de los que, bueno, pues habitualmente vamos a la iglesia, escuchamos sermones, nos acercamos también al texto bíblico. Hemos escuchado muchas predicaciones sobre las cartas a las iglesias, probablemente hemos preparado alguna también. Y siempre lo hemos hecho desde una perspectiva bastante distinta, con un análisis más teológico o, bueno, pues buscando otros argumentos. Y me ha sorprendido muy gratamente que hoy nos planteemos las cartas a las iglesias como la carta a Esther y además como una carta de amor, que Jesús me escribe para recordarme un montón de cosas maravillosas, que me está preparando un montón de promesas que va a cumplir en mí, que me va a devolver todo aquello que perdí como ser humano porque no me tocó estar en el Edén, en el paraíso, porque la humanidad lo perdió en aquel momento, y bueno, que me abra una perspectiva, una panorámica tan luminosa. La verdad es que es una maravilla. Me recuerda todo esto que yo soy vencedora, que soy más que vencedora, como dice también Romanos 8, a que ha aludido también nuestro orador. Y la verdad es que se queda una con una sensación así como, ¡qué bien! ¡Qué maravilla! Me hacía falta esto. Y además va muy hilado con todo aquello que estábamos comentando desde el principio de esta edición 330 de La Iglesia en Casa, ¿no? Con aquella primera aproximación a lo que Dios sabe de mí y Dios espera de mí, y también con respecto a cómo puedo yo salir de estas incertidumbres y angustias y clamores que tengo también, ¿verdad? Sabiendo cómo va todo. Qué liberador resulta acercarse a las cartas a las iglesias desde la perspectiva de la carta de amor que Jesús te escribe. Tú eres el destinatario, tú eres la destinataria de esa carta. Y aquellos que hemos escrito cartas las hemos recibido y guardamos algunas cajas con cartas. Y hoy ya no escribimos cartas porque ya no dedicamos tiempo a eso, lo perdemos en otras cosas, pero aún seguimos escribiendo postales. Sabemos del valor de la carta manuscrita, de la carta que alguien te ha escrito, de esa carta que recibes, y es algo personal. Es algo súper bonito. Así que, bueno, ahora le agradeceremos a Roberto cuando esté con nosotros ya en el estudio el que nos haya llevado por todo esto. Pero yo quería preguntarle ya a mis compañeros que están en el estudio también, pues eso, ¿qué os transmite la idea de recordar las cartas? Esas cartas de amor que quizás se guardan en las cajas, ¿no? Y esas cartas que se esperaban con ansia, ¿no? Ha llegado el cartero, hay una carta para ti. Me recordaba la película aquella de Tienes un email, ¿verdad? En el que, abrías el ordenador y de repente había un email para ti, de alguien que querías que te escribiese, ¿no? Qué sensación tan maravillosa esa de recibir una carta que sabes que alguien te ha escrito con cariño. Pues vamos a darle vueltas. Richard, ¿cómo te acercas tú así en un primer momento? Pues te voy a coger primero esta última idea y ahora te respondo el otro. Qué grato es cuando vuelves a leer una carta, ¿verdad? O una notita. Esas notas, los que somos papás de nuestros hijos que nos escribían en el Día del Padre, que lo vuelves a leer y vuelves a sentir, vuelves a revivir de nuevo ese hecho, que hoy en día con tanto mail y tanto WhatsApp, luego todo se borra y se acabó todo lo que había. Trasladando esto a lo que nos ha planteado Roberto, el volver a leer estas cartas de Apocalipsis como esa carta de amor de Dios hacia nosotros, esa relación de aquel que nos quiere tener a su lado, pues bueno, es algo que debiera de hacernos verlo con una visión distinta, ¿vale? Tantas veces hemos hablado aquí esa mala visión del Apocalipsis como algo terrible, algo tenebroso, y Roberto nos ha llevado a leer esas cartas como ese deseo de Dios que quiere compartir con nosotros el gozo. Qué buena forma de entenderlo, de centrarnos menos en las cosas malas, que a veces es donde nos centramos, y más en ese deseo de Dios, en ese final de las cartas, en lo que, ¿para qué están escritas las cartas? Están escritas para compartir con nosotros una eternidad. Pues dejar de mirar todas esas cosas que es verdad que ocurrieron y van a ocurrir, son parte de la realidad, pero no es el objetivo de las cartas. El objetivo es que Dios quiere tener a Esther, a José Antonio, a Julián, a Richard, a cualquiera de los que estén escuchando esto y a los que ni siquiera lo escucharán, nos quiere tener a todos con Él.
Entonces, bueno, a mí de primera idea me ha motivado esto mucho. Bueno, qué bueno que Dios me haya escrito una carta de amor. Bueno, yo me acerco, digamos, no soy el optimista del grupo hoy, creo. Yo me acerco desde la problemática de la carta. El contenido de la carta lo vamos a desgranar, bueno, lo ha desgranado Roberto, seguramente lo analizaremos un poco más en profundidad también en esta zona mixta, pero yo estoy viendo esto un poco como el que recibe una carta de ilusionado, la espera, la recibe, la lee y la guarda. Y ahí se queda. Es decir, en un primer momento tuvo su efecto, en un primer momento sí que generó una expectativa, unas sensaciones, provocó ciertos sentimientos y se guarda. Yo creo que posiblemente el pueblo de Dios esté como las vírgenes, dormido, y no esté utilizando esa carta con la frecuencia que debería y con el objetivo que debería, porque muchas veces sí que se emplea. Venimos a los sábados, todos los sábados, hacemos pues la escuela sabática y demás, pero lo hacemos como tengo que hacer la escuela sabática, la leo, vale, ya está, hecha. Otro tic de las cosas hechas, o nos acercamos a esa carta con la devoción que nos acercábamos a las cartas que recibíamos de amor o de amistad de otra gente. Decía, qué bien, me ha escrito fulanito de tal. Y te ponías a leer, mira tal, y ya rápidamente le estabas preparando una respuesta a esa carta, porque al final esta comunicación es de dos vías, la carta y la oración. Y yo no lo sé, a lo mejor hoy es que estoy un poco más pesimista, pero me da a mí que el pueblo del libro ya no sé yo si se nos podría llamar así. Fíjate que nos ha dicho Roberto que la relación es de dos vías y una siempre está abierta. Sí, eso lo tengo claro. Lo que me preocupa es la otra. Claro. O sea que cuando no tenemos esa relación con Dios, siempre es cuestión nuestra, porque Dios está deseando relacionarse con nosotros. Es una cuestión... nosotros que a veces incluso le echamos la culpa a Él de algo que no hacemos nosotros. Tomamos esa relación, lo estabas diciendo, con monotonía, se nos olvida que cumplo con ciertos requisitos que tengo que hacer. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. Pues ora 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Traca, cumplí. Tengo que hacer la escuela sabática rápido, que me pierdo, si no, tacata. Se nos olvida que esto es una cuestión de relación, porque de eso nos está hablando Roberto, de relación como en un matrimonio. Y a veces, no es que seas pesimista, es que es así. O sea, a veces nuestra relación con Dios deja mucho que desear de una relación matrimonial. Es más bien vecinos de comunidad, de estos que en el ascensor montas, te saludas, ¿qué tal? Pues parece que no va a llover, ¿no? La falta que hace de lluvia. Porque no quieres profundizar más. Claro, ¿no? y cierras y te has ido. A veces esa es nuestra relación con Dios, de vecino de escalera. Y Dios no quiere eso, no quiere ser vecino escalera. Quiere ser mi pareja, quiere que haya una relación íntima, y a veces eso es lo que nos falta. Bueno, y además hay otro capítulo que también puede ser el capítulo pesimista 2, que tiene que ver con que, claro, el destinatario o destinataria de la carta soy yo, pero es verdad que a veces también cumplo la función de cartero. Quiero decir, que yo le puedo llevar la carta a otras personas, ¿vale? Es a lo que me refería yo con el tema de que me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho hoy y la onda de la predicación, ¿no? Porque yo he escuchado algunos cultos con respecto a estas cartas a las iglesias que no solo me tranquilizan, sino que me causan muchísima, ¿sabes?, preocupación. Mucha, mucha. Porque yo a veces he sentido como que me estaban metiendo el dedo en el ojo todo el rato, ¿no? Decía, fíjate, Esmirna, fíjate, la Odisea, fíjate, Tiatira, fíjate. Y claro, es como que te identifican, ¿no?, pues con alguno de esos aspectos. Resulta que hoy ha pasado completamente por encima de todo eso y se ha enfocado en lo positivo. Se ha enfocado en las promesas, se ha enfocado en las posibilidades, se ha enfocado en el amor y en ti como destinatario, pero también en el autor de esas cartas. Y hemos terminado con la sensación de, oye, que podemos vencer, oye, que vamos a volver a estar
en ese paraíso perdido y además nos va a devolver todo aquello que habíamos perdido. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No tiene nada que ver. ¿Cuántas veces habremos sido unos carteros bastante penosos, de los que llevan cartas del banco o telegramas de la muerte de alguien? Cartas de Hacienda. ¿Qué os parece? Cartas del Richard. Algo así. Bueno, a mí me ha recordado un poco esto a la estructura de los salmos que estábamos viendo esta mañana. La primera parte, pues, con quejas, con reproches, tal, y la segunda parte, pues, donde se hacía la luz e iluminaba toda esa estancia tan lúgubre, tan tenebrosa, ¿no? Pues esto es un poco igual. Esas primeras veces de tú eres tal, 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 pero yo tengo contra ti estas cosas y estas cosas, pero después la promesa. Y eso es lo bueno, que en cualquier etapa que estés, en cualquier fase con la que tú te puedas identificar, el Señor tiene algo para ti, tiene salvación para ti. Y yo creo que no se nos debería olvidar que esas cartas de lo que tratan no es de señalarte lo malo que eres, sino que es, a pesar de cómo eres, tengo una solución para ti. Estás llamado a ser salvo, estás predestinado a ser salvo. Eso es estupendo. Eso yo creo que nos tiene que alegrar, nos tiene que motivar y nos tiene que hacer que abramos esa carta con ilusión, con pasión, porque es verdad que esa carta la tenemos. Ya no tenemos que estar esperando al cartero a ver cuándo viene esa carta, y quizás eso juegue lo que es una gran bendición, juegue en nuestra contra, porque antes, ¿os acordáis cómo esperaban los cuando no había imprenta, pues estas copias de la palabra de Dios? ¿Con qué ilusión? O cómo los reformadores, cómo esta gente que iba metiendo, por ejemplo, la Biblia del oso, cómo se traficaba con ella, cómo se arriesgaba la vida y cómo la gente esperaba ansiosa esas copias para leerlas con riesgo de su propia vida. Y ahora que la tenemos gratis, ahora que la tenemos en 200 versiones, ahora que la tenemos en el móvil, y no tenemos esa pasión, no tenemos esas ganas, esa necesidad de abrirla, cuando nuestra vida depende de ello, cuando hay un mensaje maravilloso, actual, que que de hecho hace que nos ponga, como hablábamos esta mañana en la escuela sabática, en esa perspectiva de salvación, ante una realidad oscura, nos ponga en esa perspectiva de salvación. Bueno, pues damos ya la bienvenida a nuestros invitados también en el estudio para la tertulia. Roberto, encantada de verte después de bastante tiempo, hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? Feliz sábado, ¿qué tal? Pues muy bien, Esther, encantado de verte. Hacía tiempo que nos veíamos, es verdad. Cierto, me alegro de verte también tan guapa. Igualmente, qué amable eres, como siempre. Un beso enorme, desde aquí, desde Vigo. Oye, le estaba comentando a los compañeros que una de las cosas que hemos agradecido es que habitualmente cuando se predica sobre los mensajes a las iglesias vamos todos preparados para recibir el golpe, ¿no? Porque en general suelen caernos un montón de bofetadas, ¿no? Fíjate, cuidado, mira qué lío. Y se da la sensación de que, bueno, se señalan todos los posibles efectos que podemos tener y es como una llamada de atención, de cuidado. Ha resultado tan liberador que nos plantees este mensaje basado en las promesas y en el amor. ¿Por qué una carta de amor? ¿Nos hará falta cartas de amor en ese sentido de Dios? ¿Nos hemos olvidado realmente del aspecto positivo de esto? Pues mira, no sabes cómo me alegro de lo que estás diciendo, porque realmente ese es el sentido del mensaje, ¿no? Es decir, oye, para un momento, está bien, todo lo demás está bien, ¿no? Y todas las demás interpretaciones o aproximaciones a estas cartas, igual que a tantos otros versículos de la Biblia o pasajes de la Biblia, ¿no? Son correctas. No se trata de hacer una enmienda a todo eso. Todo eso es verdad, es correcto, es útil, es necesario, ¿no? Pero vaya, ¿por qué no lo vemos desde esta otra perspectiva, ¿no? Porque en realidad todo el mensaje bíblico, toda la palabra de Dios entera, de punta a punta, es una carta de amor, ¿no? Entonces yo creo que esta debería ser la primera aproximación que deberíamos o que podríamos o que nos haría bien hacerle al texto bíblico en general, ¿no? Y bueno, me pareció
cuando en algún momento, pues pensando y tal, dices, oye, espera un momento, a veces aparecen fichas, ¿no?, que están por ahí dando vueltas y de repente, clic, se conectan y dices, oye, hay otra forma de ver esto, ¿no? Y efectivamente, como tú has dicho, ¿no?, es verdad que hay advertencias, es verdad que hay recomendaciones, es verdad que... Y todo eso es útil y todo eso es necesario, pero hay algo que para mí sobrevuela por encima de todo y que impregna todo, y es justo esta idea, ¿no? Oye, yo te amo y como te amo te he hecho mi esposa, ¿no? Te he desposado, ¿no? Y he entregado todo por ti. Y todavía las cosas no están como nos gustaría que estuviesen, pero pronto van a ser. Pero mientras tanto no me he olvidado de ti. No estamos juntos o tan juntos como quisiéramos estar, pero mientras tanto yo todavía te cuido, yo todavía te amo, yo todavía me preocupo por ti, yo todavía te ayudo, yo todavía estoy a tu lado, ¿no? Y me parece que esa idea es hermosísima en estas cartas, y la Iglesia no la debería olvidar nunca, no la debería perder nunca de vista. Esta mañana, en la primera reflexión, veíamos que las expectativas nos condicionan el futuro, y quizás es que muchas veces hemos leído esto bajo las expectativas de esa Iglesia medieval, en la cual está ese Dios justo, severo, que quiere castigar, y no bajo esa visión que nos dabas hoy de ese Dios de amor, que es un médico, que te dice, esto es lo que tienes mal, y porque te quiero, necesito que lo corrijas para que estés sano y en condiciones. Sí. Sí, y como hemos dicho también en la meditación, ¿no? A veces nos planteamos la victoria en términos de conseguir sobreponernos a las dificultades o los desafíos, ¿no? Y realmente no es eso lo que aparece ahí. Uh-huh. Lo que aparece ahí es que la victoria simplemente está en permanecer unidos, ¿no? Unido a Jesús. Y para mí es importantísimo bajo mi punto de vista humano, ¿no? Es decir, del ser humano imperfecto, del ser humano que ama mal, ¿no? Porque no sabe amar correctamente y que todavía tiene muchas cosas que aprender y todavía tiene muchos altibajos y momentos de desfallecimiento. Oye, no te olvides de que Dios te ama todavía, ¿no? No te olvides de que pase lo que pase, Dios te sigue amando, que su amor sí que es invariable. Y eso es lo que creo que en los momentos más complicados de tribulación es lo que nos puede sostener, ¿no? Ese concepto, más allá de lo que hagamos o de lo que podamos hacer, ¿no? Que nadie dice tampoco que esté bien hacer cosas mal, ni que hacer cosas mal sea la solución de ningún problema, ¿no? Evidentemente que no, pero que creo que el motor más poderoso, la fuerza más poderosa dentro de uno mismo es el amor por Dios y el tener la certeza del amor de Dios por uno, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nos mantiene unidos, ¿no? Y es lo que no podemos olvidar. De hecho, nos llevaste por Romanos 8, aunque no dijiste textualmente el versículo que nos explica esto, ¿no? Cuando nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Romanos 8, 37. Ahí está. Pues es el amor que nos da la victoria, ciertamente, y es el que nos hace vencedores. Está el pastor Manuel también con nosotros, y es curioso porque suele ser el que predica y luego le preguntamos, ¿no? Y le planteamos la... Hoy se libra. Pero Roberto no se va a librar de la pregunta, ¿eh? No, hoy está de contertulia, así que le vamos a preguntar a él también, bueno, pues cuáles son sus sensaciones con respecto a lo que nos ha comentado también Roberto y a esta predicación, ¿verdad?, que nos ha resultado refrescante del mensaje de las iglesias. Sí. Yo conservo también muchas cartas que nos escribíamos mi esposa y yo, y la verdad es que es muy bonito. Pero, ¿sabéis? En las iglesias de la época, no sé si Roberto ha llegado a comentarlo en algún momento, pero en las iglesias de la época se leían las cartas, en las iglesias. La carta de Pablo se leía, ¿no? Y es interesante, porque yo estaba buscando el texto, y en todas las cartas a las iglesias, el Señor, ¿verdad?, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo me planteo una pregunta. ¿Será que a veces nos falta a nosotros oído para ver lo que el Espíritu nos quiere decir a la iglesia? Porque claro, la carta se leía a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuántos asimilaban ese mensaje? ¿Cuántos lo hacían suyo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? La promesa está ahí. El que tenga oído, oiga lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? A veces nos falta oído, afinar el oído, ¿eh? Nos pasa como en los coros, nos falta oído y desentonamos. Tenemos que afinar el oído.
que oiga lo que dice, no lo que queremos oír, que es lo que a veces pasa. A veces oímos lo que queremos oír, pero no dice eso el texto, dice... Lo que el Espíritu dice. Claro, hay que oír lo que Dios nos dice, que esa es la clave. Y escuchar el mensaje completo también, ¿no? No solamente quedarnos con esa parte de reproche, o no solamente quedarnos con la otra parte, ambas serían cojas, la una sin la otra, sino con el mensaje completo. Incluso es un mensaje de amor. ¿Cuánto amor no hay cuando alguien dice, si no quieres estar conmigo, te tengo que dejar partir? No te voy a obligar a estar conmigo. Roberto decía en su predicación una cosa que los casados sabemos bien, que el mérito no es estar, el mérito es estar bien, porque estar por estar es más tortura que no estar. Claro, el objetivo no es estar, el objetivo es estar y disfrutarlo. Exactamente. Sí. Pues esto es lo mismo. A lo mejor llega un momento que el Señor te dice, no quieres estar conmigo, te tengo que dejar partir, que es otro signo de amor, que a veces nos cuesta comprender, pero el Señor nos da esa libertad también. Por lo tanto, sí que es una carta, la palabra de Dios, una carta de amor completa, y estos mensajes a la Iglesia también. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Sí. ¿Cuál es lo que pretende al escribirnos estas cartas, Roberto? Pues yo llego a la conclusión de que acompañarnos en el camino, ¿no? Es decir, y de hecho está esa dimensión profética, ¿no? De cómo sería el devenir de la Iglesia a lo largo de la historia, a partir de la ascensión de Jesús, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Jesús nos escribe pues eso, para acompañarnos en el camino, para que no nos olvidemos de que Él está a nuestro lado, que no perdamos nunca eso de vista, ¿no? Hay situaciones que se describen aquí que son terribles. Lo que pasa es que es curioso que justamente cuanto más terrible es la situación que se describe, tanto mayor es la bendición y el regalo que se recibe después, ¿no? Porque si hay una de las cartas que es pues quizá la más oscura y la más fea de todas de leer, ¿no? Y por las cosas feas que están pasando, es la de Tiatira, la que se escribe a Tiatira, que además es probablemente la más larga también. Y le dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu fe y tu paciencia. Sé que las últimas obras son superiores a las primeras, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti. Y cuando empieza con esas pocas cosas, ¡puf! Lo que empieza a aparecer ahí son sapos y culebras, son cosas muy feas. Pero sin embargo, describiendo una iglesia que le ha entregado su ministerio a los dioses falsos, ¿no? Que se ha entregado a Jezabel, que ha abominado de todo para lo cual había sido llamada, ¿no? Que es un poco también el versículo de Génesis 1:28 que hemos mencionado en la meditación, ¿no? Del llamado que nosotros teníamos como raza humana, o del el ministerio que teníamos como raza humana, ¿no? Bueno, pues aquí encontramos una iglesia que, lo mismo que sucede en el Antiguo Testamento en algunos momentos, ha abominado de todo eso, ¿no? Ha renegado de todo eso y lo ha entregado a cualquiera, ¿no? Y sin embargo es curioso que la promesa es, oye, te voy a devolver el dominio sobre las naciones, ¿no? Y eso, además de la idea de que, oye, tú lo perdiste, pero te lo voy a devolver y te lo voy a devolver corregido y aumentado, que ya es hermoso. Hay otra idea también que no hemos mencionado y que a mí me parece fascinante, y es que cuando nosotros hablamos de entregarle nuestra voluntad a Dios, ¿sí? En realidad, lo que Dios está pretendiendo no es quedarse con ella. Lo que Dios está pretendiendo es transformarla, limpiarla, refinarla, reformarla, renovarla y devolvérnosla de vuelta para que nosotros podamos seguir utilizándola y ejerciéndola. No sé si me explico. Es decir, nosotros hablamos de entregarle nuestra vida al Señor, y esto es verdad, ¿vale? Pero es que Dios lo que quiere es que le entreguemos nuestra vida para devolvérnosla después. Pero para devolvérnosla renovada, limpia, para devolvérnosla feliz, plena, etcétera, ¿no? Y aquí es eso mismo lo que le está diciendo a la Iglesia, ¿no? Oye, tú has dejado de cumplir con tu propósito, tú le has entregado tu ministerio, tu dominio, entre comillas, ¿no? Tu supremacía, entre comillas, a los dioses falsos, ¿no? Bueno, yo te voy a devolver ese dominio, ¿no? O vuélvete a mí y yo te voy a devolver ese dominio, no te lo voy a quitar, ¿no?
que es como nosotros muchas veces haríamos, ¿no? Oye, es que ya me has demostrado que no sabes que gestionarlo, ¿eh? Te estoy dando libertad y no la estás sabiendo utilizar, ¿no? Pero no es como Dios trata con nosotros. Y esto a mí me parece extraordinario, ¿no? Dios te devuelve tu libertad y te la devuelve plena, ¿no? Para que tú la puedas disfrutar y para que la puedas ejercer y para que la relación con Él no sea una relación de pleitesía, de servidumbre, sino de amor y de entrega mutua, ¿sí? Entrega mutua. Además de que esas cartas nos recuerdan, y hablaste de tribulación, hablaste de angustia, ¿no? Que el enemigo, que sigue desdibujando el amor de Dios, pues a veces hace creer y nos puede hacer creer, ¿no? Que no hay solución, que no hay salvación. Nos quedamos en la parte aquella en la que estás destituido de la gloria de Dios y, claro, no tienes nada que hacer. Has perdido el paraíso y eres suficientemente o estás suficientemente sucio como para no tener posibilidad de que pueda lavar tus vestiduras. Y sin embargo tú nos has dicho tribulación y angustia, claro, y estamos en el mundo caído y estamos fuera del Edén y estamos en esta situación, pero Jesús, Dios, no ha dejado de amarnos y es algo que es tan importante que lo podamos recordar. Antes hablábamos en los salmos, ¿no? Independientemente de todo, hemos llegado a momentos, ¿verdad?, en los que nos hemos sentido identificados con el salmista, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y él te dice, sí, todo esto ocurre, pero yo te sigo amando. Y al final va a haber solución también para todos los problemas, para todos los males. Haríamos bien, ¿verdad?, en volver a recordar esto, ¿no? Y en no dejarnos... hablabais de oír. Uno de los motivos por los que probablemente no oímos es porque hay mucho ruido ahí fuera. Y Satanás hace mucho ruido. Y hay tantísimo ruido que a veces no podemos distinguir las cosas, pero tenemos que buscar nuestro momento y nuestro encuadre de silencio para volver a oír lo que el siervo apacible nos dice, ¿no? No te preocupes, a pesar de todo, yo te sigo amando. Habrá que seguir ahondando en esto, ¿no? Y mandando, lo decíamos antes, más cartas de amor, no mandando cartas de las feas. Y les decía yo a los compañeros antes también que a veces ejercemos como carteros, porque la carta está escrita para nosotros, Dios la ha escrito para nosotros, pero es verdad que nosotros podemos ser carteros, podemos llevar a veces esas cartas a otras personas y no siempre son cartas de amor, no siempre son cartas bonitas de recibir, ¿no? Habrá que tener cuidado con esto también, ¿no? ¿Qué os parece? Esto que estabas diciendo antes, Esther, me parece súper importante y no sé si he hecho el énfasis necesario durante la meditación, pero porque leyéndolas y dándole vueltas a esto, ¿no? Y meditando sobre esto, al final estoy persuadido, como creo que dice Pablo, que realmente esa es la verdadera lucha definitiva del creyente, ¿no? Porque simplemente por una razón muy sencilla, y es que fue la lucha de Jesús. Es decir, la tribulación de Jesús en el huerto fue justamente esa, ¿no? Entonces, que Jesús atravesara toda esa situación en la que no había más que oscuridad alrededor y el deseo de todas las gentes, Ellen White lo describe maravillosamente, ¿no? Para que entendamos el dramatismo y la profundidad de lo que estaba pasando allí, ¿no? Y que Jesús termine diciendo en la cruz ya, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en tus manos encomiendo mi espíritu, es de alguna manera el resumen para mí perfecto de cuál es la lucha. La lucha es el sentirse totalmente desamparado, ¿no? Como se siente Jesús en ese momento, separado completamente de Dios, cosa que para nosotros pues es relativamente normal o natural, ¿vale? Pero para él no lo era en absoluto. Sentirse separado de Dios, pero aún así confiar en que Dios era el Padre era ese Dios confiable en el que uno podía descansar, ¿no? Entonces, más allá, como hemos dicho antes, más allá de que podamos tener situaciones personales de salud, de enfermedad, de trabajo, de relaciones, muy complicadas y que se puedan convertir en pruebas difíciles, en tribulaciones importantes, para mí la tribulación es justamente perder de vista esto, ¿no? Que el diablo consiga convencernos de que no hay solución para nosotros y que Dios nos ha dejado de amar, ¿no? Es que realmente es la más dura, porque que te persigan, o tantas veces, lo has dicho en el sermón, que se enfoquen en el comprar y vender, vale, son cuestiones ajenas a nosotros, pero la angustia, que es esa lucha interna en mi cabeza, en la cual no veo claro dónde está Dios, eso es lo más duro, porque ahí es donde Satanás juega para intentar ganar, y donde, a no ser que tengamos claro que Dios es ese Dios de amor del cual
habla toda la Biblia. O sea, a veces hablamos del apóstol Pablo, un tío intelectual, pero Romanos 8 lo centra todo en el amor de Dios. A los que amáis a Dios por el amor de Dios. Es una carta que parece que lo hubiese escrito Juan. A no ser que tengamos claro ese amor de Dios y que Dios está por encima de nuestras dificultades, estamos perdidos, porque la auténtica lucha, como nos lo has dicho muy bien, está en la cabeza, está en esa angustia. El resto, si te persiguen, casi a veces hasta te ayuda, ¿verdad? Te ayuda a crecer. Soy fiel a Dios y me están persiguiendo, pero el problema que tú tienes en tu cabeza cuando luchas contigo mismo, cuando no ves a Dios... Ese es el problema de la abstracción, cuando no ves al enemigo. Cuando tú tienes un enemigo que lo tienes enfrente, que sabes quién es, lo tienes identificado, tú sabes dónde focalizar el fuego. Pero ¿y cuando no? ¿Y cuando está esta abstracción? Porque se nos olvida muchas veces una cosa, que tenemos a un Dios amoroso que nos escribe estas cartas, pero que Satanás existe y está haciendo el contrapunto. Y voy a decir algo que solamente se puede decir en la zona mixta y no se puede decir en un púlpito. Y es que Satanás también nos escribe cartas. Y os va a sorprender una cosa lo que voy a decir. Utiliza las mismas cartas. Porque si leemos el mensaje a las iglesias, las podría haber escrito Satanás solo en la parte de la acusatoria, que es lo que él nos dice, y además que nos lo dice con razón, porque tú eres esto, tú eres ta, y no falla ni una, porque Satanás ve cómo nos comportamos, ve cómo caemos y dice ta. Satanás no te dice al principio como te dice el Señor, yo sé cómo eres, tal cual, y empieza a decirte, sé tus fortalezas, ojo, no te engañes, también sé tus debilidades. Pero también nos dice, pero no te preocupes porque tal y cual y lo demás. Satanás nos deja sin reconocer la parte buena, se centra solamente en la parte acusatoria y, por supuesto, no nos da una salida. Y añade un por lo tanto. De esperanza. Claro. Por lo tanto. Y además, como él es tan bueno citando las Escrituras, también nos puede decir que ¿no? Y que el que la hace la paga. Que tenemos algún texto, la muerte. ¿verdad? Sí. Y dice, anda, pues si es que está en la carta. Y está en la carta también. Pero ¿en qué parte de la carta nos queremos centrar? Hay que obviar la parte, digamos, como decíamos antes, la parte de advertencia, la parte de decir, sé dónde estás cayendo, sé cuál es tu parte débil. No, porque eso nos fortalece. Saber cuál es mi parte débil no es una acusación, es una propuesta de mejora. Cuando tú tienes un emprendimiento o tienes cualquier cosa y no puedes estar diciendo qué bueno soy en esto, qué bueno está. ¿Y dónde están mis debilidades? ¿Y dónde puedo crecer? ¿Y dónde puedo reforzarme? Que el Señor, y aquí está la gran diferencia, cuando te dicen, mira, yo sé cuál es tu parte mala y no quiero hundirte, quiero que juntos lo superemos. A decir, yo sé cuál es tu parte mala y no vas a salir nunca de ahí, porque todo lo que tú haces es malo. Y es verdad, nosotros no tenemos poder salvífico en nosotros mismos. Así que estas cartas, claro que son de amor. Claro que son de amor porque es un Dios objetivo, un Dios que nos mira y nos dice, yo te creé bien, tienes tus fortalezas, pero cómo eres, cómo te has de tal. Pero no te preocupes porque yo tengo un plan para ti. Y eso es un plan maravilloso, un plan de vida eterna, un plan de salud eterna. Si te aferras a mí, si permaneces, claro, hay solución. Claro, eso solo es una carta de amor, únicamente. Exactamente. Satanás lo que hace es, por cuanto eres así, no tienes perdón. No merece la pena. O sea, ríndete ya, baja las manos porque no te das cuenta cómo eres. Claro. Ven lo mismo, pero los ojos son distintos, ¿verdad? Lo afrontan de otra manera. Claro. Sí. Y en línea con lo que estabas mencionando antes, es que la última carta, la de la Odisea, que es la que hemos creo que leído más veces, ¿no? Y no sabemos casi de memoria y podemos recitarla y tal, justamente de lo que nos está hablando es de
una religión falsa que se convierte en un pretexto para un montón de equivocaciones, ¿no? Y hay una trampa mortal en todo eso, ¿no? Y esa es una trampa que está a nuestro alrededor, exactamente igual que cuando mencionamos que la lucha está aquí y lo estamos viendo a nuestro alrededor, porque si hay algo que hoy prolifera en nuestra sociedad, pues creo que más que nunca, desde que yo tengo registro, ¿no? Es decir, desde que uno mira a su alrededor con un poco de mirada crítica intentando entender qué es lo que pasa, ¿no? Y son los problemas mentales, ¿no? Los problemas de relaciones y los problemas y acentuados por las redes sociales y acentuados más todavía en la juventud, en la adolescencia, en las generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que realmente hay una gran tribulación que está pasando aquí. Sí, sin ninguna duda. Que está pasando aquí, ¿no? Y en todo ese proceso de tribulación por el que estamos pasando, pues cuidado, lo decimos en zona mixta, ¿no? Hay que decirlo así. Cuidado porque la religión se puede convertir en una trampa mortal. Se puede convertir en un falso refugio, ¿no? Y creo que eso está en la última carta y probablemente sea porque el Señor sabía que en estos tiempos lo íbamos a necesitar tener en cuenta más que nunca, ¿no? Es decir, qué tipo de religión, qué tipo de relación con Dios vivo y cómo es mi relación con los demás, fruto de esa relación con Dios también, ¿no? Porque se puede convertir en una trampa mortal, ¿no? Y puede que piense que está todo bien conmigo y en realidad está todo mal, ¿no? Pues es tiempo ya de hacer una pequeña ronda final que os voy a pedir a todos. Yo voy a responder también a esas preguntas que nos hacía Roberto. ¿Quién quiere recibir estas promesas? Yo quiero. ¿Y quién es vencedora? Pues el texto dice que yo. De manera que quiero ser todo lo depositaria posible de esa carta de amor. Quiero llevármelas absolutamente todas y quiero pues volver a poner mi vida en sus manos y tener la confianza además de que por él, por medio de él, puedo ser más que vencedora y puedo de nuevo volver a casa con él. Me está preparando hogar, pues yo quiero estar allí, más allá del sol, como cantamos tantas veces. Cuento con ello. Sé que lo ha prometido y sé que lo cumplirá, de manera que ahí estamos, en el camino. Pastor Manuel, ¿qué dirías tú para concluir? Bueno, yo diría, me estaba acordando un poquito cuando se decía de que en una relación no se trata de estar, ¿verdad? Si no hay algo más. Y yo pensaba, por ejemplo, en los que tenemos hijos o hemos tenido hijos que muchas veces no quieren estar y nosotros queremos que estén porque pensamos que a lo mejor el Señor en esa etapa, ¿verdad?, en la que ellos tienen que pasar, puede tocarlos, ¿no? Y me venía a la mente una película que seguro que alguno de vosotros ha visto o conoce, que se titula El amor entra suavemente. Nosotros somos como esa iglesia a veces desprotegida, que nos quedamos sin el esposo que fallece. Y el Señor pues nos invita a ir a su casa y de momento pues no queremos saber nada, pero poquito a poco el Señor nos va enamorando hasta que decimos, Señor, yo no puedo vivir sin ti. Ojalá que esa pueda ser nuestra experiencia a través de las cartas de las cuales Roberto hoy nos mencionaba, nos recordaba. Qué idea tan bonita, vivirlo de esa forma, ¿no? De esa progresión emocional, qué bonito. José Antonio, cuéntanos. Bueno, yo agradecer a Roberto que nos haya traído este sermón, esta lectura de estas cartas desde el optimismo, desde la esperanza, desde la construcción de una relación con Dios. Tenemos un Dios amoroso que nos llama. Tenemos un Dios amoroso que quiere hacer en nosotros grandes cosas y que tiene preparado para nosotros cosas que ni oído yo, ni ojo vio, ni ha subido a la imaginación de ningún hombre, ¿no? Y nos llama con pasión, nos llama con tanta pasión que aquí hemos notado un temblor en un momento en el estudio, porque, no sé si el que está abajo es Roberto Sansón. Así que invitar a que oigamos esa llamada, y también parafraseando el texto que está en Apocalipsis, que si oímos esa llamada, que abramos la puerta porque quiere entrar y quiere cenar con nosotros. Y qué cena tan deliciosa, esa cena que nos ofrece paz,
ahora, porque estamos hablando de ahora, no estamos hablando de un futuro. El futuro ya vendrá con lo que tenga que venir y ese regalo maravilloso de la eternidad ya vendrá con lo que tenga que venir. Pero el Señor me está ofreciendo algo para hoy, algo para mis problemas de hoy. Y a veces no es la solución a ese problema en sí, porque muchas veces esperamos ese milagro. Ay, estoy enfermo y el Señor, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero vivirlo con paz, y vivirlo con esperanza, y vivirlo incluso con esa proactividad que me da ser un testigo del Señor en ese momento de prueba para otros, es algo que no podemos valorar en su justa medida, porque es grandísimo. Es decir, no estoy exento de pasar por problemas, pero sí estoy exento de angustiarme, de ahogarme en ese problema. Richard. Pues yo le agradezco a Roberto, porque creo que hace falta hablar mucho más del amor de Dios en las iglesias. A veces hacemos teología dura, y hoy nos has llevado a textos que hablan de que el centro del Evangelio se basa en entender ese amor de Dios. Voy a terminar con una frase que nos ha gustado y que me ha gustado mucho. No hay nada que podamos hacer para que Dios me ame más. No hay nada que podamos hacer para que Dios me ame menos. Lo único que puedo hacer es tener una relación con ese Dios de amor. Él ya lo ha hecho todo, solo depende de que yo quiera responderlo y dejarle que Él me vaya transformando poco a poco. Amén. Roberto, ¿con qué nos dejas? Pues oye, con las gracias lo primero, muchísimas gracias, ha sido un placer el ratito aquí con vosotros y poner toda la mañana en la iglesia, así que feliz de haber podido estar con vosotros. Y retomo donde deja Richard. Yo quiero crecer más y más en esa relación con ese Jesús, ¿no? En ese tipo de relación franca, honesta, sincera, sin tapujos, sin caretas que nos está ofreciendo Jesús, ¿no? Jesús dice, oye, ¿para qué te vas a esconder si yo ya sé quién eres, ¿no? Y nosotros aún así seguimos escondiéndonos y seguimos tratando de aparentar lo que no somos y seguimos, ¿no? Y oramos a veces grandilocuentemente, incluso en la intimidad, ¿no? Y bueno, pues yo a lo que aspiro cada día, cada mañana es a crecer en esa relación abierta, íntima, de sinceridad y de intimidad absoluta con Jesús. Y bueno, esto es lo que somos y tenemos la confianza de que por la gracia de Dios y por el poder de Dios, pues estamos siendo transformados, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho, José Antonio, porque es verdad. Es decir, aquí no está hablando solamente del futuro, aquí está hablando del aquí y el ahora, ¿no? Porque de vuelta antes hablábamos de la Odisea y hemos hecho también siempre mucho hincapié en el mensaje a la Odisea como si fuera la única problemática que va a haber en la iglesia de hoy en día, cuando en realidad esto es un camino, esto es un transitar y hay gente en distintas fases de ese camino, de esa experiencia con Dios y viviendo diferentes desafíos. Entonces uno puede estar en Éfeso, el otro puede estar en Tiatira y el otro puede estar en Filadelfia, ¿no? No estamos todos en la Odisea, ¿no? Entonces, que en ese transitar diario mi relación con Jesús, mi sueño, mi deseo es que mi relación con Jesús sea cada vez eso más franca, más limpia, más íntima, ¿no? Y más honesta y bueno, y disfrutarla, porque al final se disfruta, ¿verdad? Amén. Se disfruta mucho. Claro que sí. Pues gracias, Roberto, también por invitarnos a releer nuestras cartas de amor, ¿eh? Y esas cartas que a veces han llegado también, pues a lo mejor con algún consejo, ¿no? Con alguna apreciación o con, como la que tú decías, ¿no? Pues con aquellos consejos en un momento determinado de tu vida que ahora los ves así en perspectiva y dices tú, oye, pues sí, pues mira, pues efectivamente los vuelves a leer, los vuelves a releer y siguen siendo útiles y siguen trayendo además esa componente entrañable, ¿no? De una carta escrita directamente a ti y que por lo tanto apela también a tu corazón y a tus sentimientos, a tus emociones. Así que regalémonos cartas, seamos buenos carteros, por favor, llevemos cartas bonitas, obsequiemos a los demás también con mensajes amorosos que buena falta hacen y ojalá pues podamos seguir aprendiendo también todos juntos. Vamos a concluir esta edición, ha sido cariñosa esta edición 330 de La Iglesia en Casa, la verdad. Agradeciendo a Julián que haya comenzado el control técnico y que ahora esté Valeria también a los mandos, pues para acompañarnos, supongo que la podremos ver un momentito en pantalla, a ver si es verdad, gracias a los queridos técnicos también por el trabajo que hacen para que esto sea posible. Y recuerdo, si a alguien le sorprende, que todos estos iconos que están a mi espalda de diferentes creencias religiosas que responden pues al simbolismo, a la simbología
de diferentes religiones en todo el mundo tienen que ver con que la ONU organiza cada semana, del 1 al 7 de febrero de cada año, una semana por la armonía interconfesional. Nosotros somos gente creyente, tenemos criterios claros y, bueno, pues leemos la Biblia y creemos en lo que la palabra de Dios, que así la consideramos, nos dice. Pero respetamos diferentes formas de pensar y queremos vivir en armonía con aquellos que opinan, que creen de una forma distinta. ¿De acuerdo? Tenemos claro lo que pensamos, lo que creemos, desde luego, pero también entendemos que los demás puedan tener su creencia y su criterio. Y hoy, que hablamos de amor, pues también hablamos de armonía interconfesional. Así que, para todos aquellas que tenemos amigos de otras confesiones, de otras religiones, trabajemos el amor, trabajemos la armonía, trabajemos el respeto y ayudémosles también para que se sientan respetados en su creencia. Ese es el objetivo también de tener esta decoración de fondo y por eso lo comento también, por si a alguien le ha extrañado o le ha resultado pues inusual. Terminamos pues la Iglesia en Casa, volvemos la próxima semana, Dios mediante, a las 10 de la mañana, aquí en la Iglesia en Casa. Un beso, feliz sábado y buena semana. Feliz semana. Feliz sábado, un beso, Esther. Feliz sábado. Thank you.